Gracias a usted que nos acompaña a través de esta señal en vivo de tampahoy.com. Le saluda Gerardo Sierra con esta noticia de última hora que se esperaba definitivamente este día. Llegó tal vez un poquito antes de lo esperado. Y para discutir un poco este anuncio del expresidente y ahora candidato presidencial republicano, estamos hablando de Donald Trump. Él acaba de anunciar al senador de Ohio, J.D. Vance, como su compañero de fórmula. Para analizar esta decisión me acompaña Paola Zuro, presentadora de Noticias Tampa Hoy, y a nuestro compañero Vladimir Kislinger, reportero también de Noticias Tampa Hoy. Bienvenidos, muchachos. Hola, gracias, Jerry. Gerardo. Gracias por tenernos aquí contigo. Claro que sí. Y es una decisión, desde lo que yo puedo ver, por lo menos en las redes sociales, que ha dividido a muchos. Hay mucha gente contenta por diferentes aspectos. Hay mucha gente también que tiene sus reservas. Pao, ¿te parece si empezamos contigo? Cuéntanos un poquito de las impresiones de esta decisión que ha tomado el expresidente Trump. Y también quiero recalcar esta noticia que se desarrolló, Vlad y Pao, digamos simultáneamente al anuncio de J.D. Vance como su compañero de fórmula. El expresidente Trump fue nombrado oficialmente desde la Convención Nacional Republicana que se está llevando desde ya a cabo desde Milwaukee. Fue nombrado oficialmente como el candidato republicano a la presidencia. Bueno, que eso no nos sorprende mucho. Lo que a mí me sorprendió bastante fue el anuncio de J.D. Vance como su vicepresidente, si es que es elegido en noviembre, claro. He visto muchas reacciones en social media, en X, claro, Twitter. Mucha gente sorprendida también, no solo por su edad, porque muchas de sus otras opciones, incluyendo Marco Rubio, Doug Burgum, eran mayores, pero también porque se había dicho que J.D. Vance había criticado un poquito a Donald Trump en el pasado. Entonces eso sorprendió bastante, no solo a mí, sino a otras personas en Estados Unidos. Así que eso es algo que a mí me sorprendió. Sí leí algo del gobernador Mike DeWine, que es el gobernador de Ohio. Yo fui reportera en Cincinnati, estuve ahí 4 años, y el gobernador dijo que es muy buena noticia, que cree que esto va a ayudar muchísimo al Partido Republicano por su edad, porque tiene 39 años, creo que es, Jerry. Así es. Entonces, él cree que eso sí va a ayudar mucho a la carrera de Donald Trump yendo hacia noviembre. Así que vamos a ver qué pasa. Y también vi algunos reportes que, bueno, ya tienen seguridad en la casa de J.D. Vance luego de lo que le pasó a Donald Trump este fin de semana. Y de hecho veíamos a un motorcade, como le dicen, a esa caravana. Saliendo precisamente de la residencia del senador, con lo máximo posible de la seguridad. Me imagino que ya involucrado el servicio secreto, involucrados parte de su seguridad privada, entre otros elementos de otras agencias. Vlad, cuéntanos un poquito también tus impresiones y tu lectura del anuncio y de la selección de J.D. Vance como candidato a la vicepresidencia republicana. Gracias, Gerardo y Paola, un placer estar contigo y con ustedes en esta conexión. Como siempre, les invito a que puedan compartir esta transmisión, que es totalmente en vivo, pero va a quedar grabada en nuestras redes sociales. Pero fíjate, algo que me parece interesante, lo primero es que hemos vivido unas 48, 72 horas históricas, para bien o para mal, históricas en nuestro país y por supuesto nosotros como periodistas y viviendo en una nación que se ha convertido en el paladín de la democracia en el mundo, obviamente tenemos que rechazar todo tipo de violencia. Comencemos por ese punto. Ahora, tomando en cuenta lo que ocurrió en el rally con Trump en Pensilvania, tenemos que hablar por supuesto de las condiciones en las que se llega a este primer día de la Convención Nacional Republicana, una convención muy esperada. Así como decía mi compañera Paola, era prácticamente evidente saber que iba a ser nominado formalmente el presidente Donald Trump. Era más bien un formalismo lo que se estaba dando, pero detrás de toda esta nominación nadie se esperaba que habría un intento de magnicidio. Eso hace, digamos, que el Partido Republicano llegue con otro tono de voz. Incluso el propio presidente llegue con otro tono de voz y, ¿por qué no? Voy a ir más allá.
el Partido Demócrata y los independientes también reevalúen su tono de voz, porque este hecho de violencia no solamente afecta a los republicanos, lo que ocurrió este fin de semana afecta a absolutamente todo el mundo. Esa es la primera gran realidad. Entonces, qué interesante es ver esta nominación de un abogado, un millennial, señores. Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que se nombra como compañero de fórmula a un millennial, un chico que nació, si mi memoria no me falla, en el 84, que tiene 39 años, que es un abogado con honores de la Universidad de Yale, que formó parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, un hombre que además ha sido empresario, estuvo en California, un hombre que viene de un estado que es un estado de los que son considerados como los swing states. Por cierto, un dato curioso sobre Ohio es que tiene la misma cantidad de victorias en cada partido. Una cosa que no suele ocurrir con todos los estados. Entonces, qué interesante es ver esto porque sabemos cuáles son las particularidades de cada uno de los, digamos, de alguna manera, precandidatos de Trump a formar parte de la vicepresidencia, pero el tener una figura como J.D. Vance, más allá de las críticas, también genera mucha curiosidad sobre cómo será el comportamiento del electorado con una persona como él como segundo a bordo. Definitivamente, y como tú bien lo mencionas, este anuncio llega en un momento de coyuntura, definitivamente por lo que vivimos el fin de semana, y también tú mencionas algo muy importante y es el cambio de tono, y de hecho el mismo expresidente lo dijo en una entrevista, que ha cambiado, ha completamente reescrito su discurso del jueves, que se está esperando que él atienda a la Convención Nacional Republicana el jueves, y dijo que antes su discurso estaba enfocado a atacar al presidente Biden y que hoy lo ha reenfocado a la unidad. ¿Cómo podemos ampliar un poquito esto? Porque esto trasciende más allá, me parece, la muy elección presidencial. Esto estamos viviendo no solo con el gobierno de turno y con una fuerte oposición. Esto va más allá a los principios, a las bases de lo que es los Estados Unidos. Bueno, fíjate, hay varias cosas y me encantaría en unos segunditos escuchar a Paola sobre esa opinión, ¿no? Pero, a ver, yo conversaba un poco más temprano, o sea, quizás un par de horas, con un reconocido líder cubano acá en la Bahía de Tampa. Conservador, un hombre que siempre ha acompañado las ideas del Partido Republicano. Y él me dijo algo que me puso a reflexionar también, tal cual como tú lo comentabas, Jerry. Y decía justamente que en un país donde hay más de 335 millones de habitantes. En un país, no sé si ustedes lo saben, aquí hay aproximadamente 30 millones de armas de fuego en las calles. En un país en el que las libertades individuales están claramente especificadas en nuestra Constitución, la polarización es un fenómeno profundamente destructivo. Y cuando hablo de polarización, otra vez estoy hablando de ambos colores del arco iris, si vale la pena el ejemplo. Estoy hablando de azules, estoy hablando de rojos, incluyendo el matiz del medio, que son los independientes. Esta persona me decía que esto tiene que invitarnos a todos a la reflexión. Y la reflexión es que Estados Unidos, la institucionalidad de Estados Unidos tiene que estar por encima de cualquier color político. Que este es un país que se ha hecho, que se ha construido, que ha crecido gracias a la convivencia civil, que ha sido un ejemplo por décadas para todo el continente americano y buena parte de nuestro mundo, pero que desgraciadamente, a juicio de esta persona que entrevisté, se ha venido a menos. Entonces, creo que va a ser muy valioso no solamente escuchar a un presidente Trump con ese discurso reescrito, sino también lo que hemos estado viendo por el lado demócrata con el presidente Biden, las últimas alocuciones desde la Casa Blanca, desde Delaware, horas después del atentado, del intento de magnicidio. Es interesante ver cómo los candidatos están cambiando. Y la gran pregunta es, ¿esto hará que la clara y evidente polarización que existe en los Estados Unidos disminuya? Si es así, pues qué bueno, porque al fin y al cabo lo que se quiere, insisto, y es lo que dicen los principales líderes políticos, es que la institucionalidad prevalezca por encima de cualquier tendencia política. Y ese ha sido el consenso de lo que he leído, que al final del día no se puede con esta violencia. O sea, no importa el partido en el que estés, al final del día eso, lo que pasó el sábado, no sé ustedes, pero
me cambió el día. O sea, estábamos todos pegados al televisor, no podíamos creer lo que estaba pasando. Yo nunca me hubiese imaginado que algo así hubiese pasado, no importa a quién sea, pero en la política, punto. Es increíble pensar que hemos llegado a este punto en nuestro mundo. Así que va a ser muy interesante ver las primeras palabras de presidente Trump, a ver qué es lo que va a decir, qué tiene que decir. Me pareció muy interesante también lo que dijo Biden, como mencionó Vlad, horas después de lo que había pasado, solo para decir, oye, la violencia no se puede con esto. Al final del día, no importa quién sea, con esto no se puede. También creo que ha cambiado la opinión de muchas personas. Si había muchos que no sabían por quién iban a votar, creo que eso también ha sido algo, ha causado un cambio después de lo que pasó este fin de semana, que es algo que va a estar, bueno, en la memoria de todos, en la historia por siempre. Sí, eso, y discúlpame, Jerry, que te ataje, qué interesante lo que está diciendo Paola, porque todo hecho que ocurre en el marco de la política se traduce en votos. Así de sencillo, lo que acaba de comentar Paola, se traduce en votos. Y aquí, por ejemplo, lo que ocurrió el fin de semana, cuando Paola nos comenta sobre que si algunos indecisos ahora habrán tomado su decisión, aquí hay que meter algo que no estuvo en el primer debate presidencial, y es otra vez la discusión sobre el tema del porte de armas también, sí, que es algo que siempre se utiliza como un recurso de campaña política, pero que en el debate, el primero que vimos, no tuvo ningún tipo de relevancia. Ahora, lo que sospecho... Va a ser grande ahora. Sí, lo que sospecho es que va a ser grande, sí, y que se va a incorporar con los otros grandes temas que, por supuesto, tienen que ver con la migración, la economía, la política internacional, las guerras en el mundo, entre otras cosas. Pero mi gran curiosidad es cómo se van a comportar los 7 estados que están en juego en este momento. Y Gerardo, con tu permiso, quisiera mencionarlos, porque quisiera saber Arizona, cómo va a responder a lo que ha ocurrido en los últimos días. Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, por cierto, donde estaba el expresidente Trump, North Carolina y Georgia. Todos, cuando yo sumo, ustedes saben que las votaciones en Estados Unidos son de segundo grado. Esto significa que los electores votan por superelectores, que son una representación, y ellos luego en una reunión determinan quién va a ser el presidente. Bueno, les cuento algo. Estos 7 estados de los 50 representan el 17% del voto total. Son 94 superelectores, así que no es cualquier cosa lo que se está jugando, y vamos a estar viendo, ojalá y sea así, ahora discusiones con mucho más fondo que de forma. Ojalá y eso se dé de esa manera. Y creo que por eso también Trump decidió irse con J.D. Vance. Creo que ahí tiene algo de técnica, porque, oye, él es de Ohio, que es un swing state, como mencionabas, Vlad. Así que eso también tiene algo muy importante que ver. Y también el punto, y hablábamos de esto fuera del aire, hay un tecnicismo, digamos, por ejemplo, en el caso del senador Marco Rubio de Florida, que era, digamos, hasta las últimas, 6, 8 horas, uno de los nombres que sonaba más, estaba en el top 3. Yo pensaba que iba a elegir a Marco Rubio. Por diversos factores, por ejemplo, para llegar y llegar a ese consenso, digamos, con la minoría hispana. Sí. La elocuencia del senador Rubio también es otra cosa que va, digamos, en alianza con la fórmula y con toda la imagen que ha estado generando el expresidente Trump. Pero ese tecnicismo del que hablamos es la residencia de ambos, que son del estado de Florida. Ambos tienen dirección de Florida, tanto el presidente Trump en Mar-a-Lago y el senador Rubio en el sur de la Florida. Y muy interesante, esto un compañero de trabajo acá en el estudio me lo comentó, y es que de ser el candidato a presidente y a vicepresidente residentes del mismo estado, de ganar ese estado, no pueden sumar a sus electores ese número de electores. Que serían 29, que no es cualquier cosa. Estamos empatados con Nueva York en cantidad de superelectores. El estado de Florida es importantísimo y sobre todo
en las elecciones presidenciales, por lo menos en las últimas 4 o 5 elecciones presidenciales, ha marcado, digamos, como esa línea, esa voz de lo que ha sido al final la voz de los Estados Unidos. No, Así es. Claramente Trump pensó en todo esto para tomar esta decisión. Y él tuvo y si me permiten leerlo, él escribió en su red social, en Truth Social, dijo: después de una larga deliberación y reflexión y considerando los tremendos talentos de muchos otros, he decidido que la persona más adecuada para asumir el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos es el senador J.D. Vance del gran estado de Ohio. O sea, hay un proceso. Y ¿sabes algo interesante? Claro, hay que estar adentro para entenderlo, ¿no? Cosa que no me corresponde a mí porque no estoy adentro. Pero ustedes saben que así como el Partido Demócrata se le dice el Big Tent, porque es como la gran carpa, porque tiene un rango de opiniones y de orientaciones políticas sumamente grande, dentro del Partido Republicano siempre se ha dicho que existe el Partido Republicano y el Tea Party, que es el ala más conservadora del Partido Republicano. Y en el Tea Party está Marco Rubio. Y digamos que como una manera de congraciarse con el Partido Republicano, muchos también esperaban ver si se nombraría a Marco Rubio. Pero analistas también indican, y lo comentaba fuera de cámara, quiero traerlo sobre la mesa, decían que el presidente Trump estaba buscando una figura que no tuviese su propia agenda. Y el senador Marco Rubio, ustedes saben que por décadas ya, por lo menos década y media, ha intentado, al menos ha coqueteado con la idea de ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, tal vez la estrategia, la jugada, decidió sacrificar ese congraciamiento con el Tea Party, con el ala conservadora de los republicanos, para buscar una figura más institucional, digamos, de alguna manera que pueda servir más de sombra que competir en términos de liderazgo. Y qué interesante eso, porque cuando hablamos de política tenemos que entender que a veces eso ocurre entre el presidente y el vicepresidente, sea mujer, sea hombre, de cualquier raza. Lo que importa es ver cómo pueden complementarse y cómo pueden jugar. Ustedes recordarán lo que ocurrió en aquel 6 de enero cuando el vicepresidente Mike Pence se hizo a un lado. Se retiró. Entonces tenía su propio criterio y como vicepresidente decidió no sumarse a un llamado concreto. Entonces, digamos que hay muchas lecturas aguas abajo. Siempre lo decimos, la política es elástica, no es estática, todo puede cambiar. Y aunque nos parezca que nos queda muy poco tiempo y que ya todo está cantado, créame, no. Falta mucho en política. 3 meses y medio, poco más, es muchísimo tiempo para que cualquier escenario se dé, y lo vimos en estas últimas 72 horas. Hay demasiada información al aire y han pasado solamente 3 días desde lo que ocurrió con el expresidente Trump. De hecho, me parece que para el Partido Republicano esto está comenzando nada más con la Convención Republicana. Así es. Sí, va a ser muy interesante ver qué pasa. Y Jerry, esta mañana estábamos comentando de que, ¿será que elige a Nikki Haley? Sí, eso es. Y eso hubiese sido interesante para tener a una mujer en su equipo, ya que, bueno, está Kamala con Biden. Eso me hubiese sorprendido bastante, no me lo esperaba, yo nunca pensé que eso iba a pasar, pero hubiese sido interesante también ver esa química entre ese equipo. Hubiese sido interesantísimo además porque Nikki Haley tiene un background bastante interesante, sobre todo el manejo de, digamos, aunque pueda ser criticada por grupos, sobre el manejo de la política internacional también, por ejemplo. Hay cosas allí, ¿no? Y también hablando, hoy que mencionamos a otras figuras dentro del Partido Republicano, me parece que es el momento para empezar a ver cómo se están consolidando estos partidos, cómo se están viniendo todos. Ahora ya no hay que inventar. Ya el expresidente Trump y el senador Vance son los candidatos republicanos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, va a ser uno de los ponentes dentro de la convención republicana. Vamos a ver, muy interesante, todo se viene a eso, al tono en el que van a rondar esos discursos. Y vamos a ver si en las agendas políticas vamos a ver la importancia de esos temas, por ejemplo, de la migración, el aborto está de esos temas que dividen. Va a ser muy interesante cómo llegan a la consolidación estos partidos. Y me gustaría rapidito, antes de abrir el piso también a cualquier pregunta, a cualquier comentario, usted que nos acompaña a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra transmisión de YouTube,
YouTube, a través de nuestra transmisión de Facebook y tampahoy.com, la consolidación del Partido Demócrata, que también me parece que tiene que venir pronto, porque están en este momento, a medida que el Partido Republicano está llegando se decantó por estos candidatos, vemos la creciente, digamos, llamado a que el presidente Biden no se reelija o no se lance a buscar la reelección. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen en esto? Perdóname, Pau, pero esto es como hablar de deportes en mi caso, ¿no? Una cosa, yo lo pongo, lo voy a poner sencillo. Esto es un respiro para el presidente Trump. Esta semana va a ser como una semana de terapia, de descanso, así lo interpreto yo, y de reestructuración de la estrategia demócrata. Ha llegado al punto la crítica hacia la estrategia demócrata, que muchos han dicho, ¿cómo es posible que líderes demócratas digan que los que tienen que convencer que Trump tiene que ser el candidato demócrata son los miembros del Partido Demócrata y no el propio presidente Trump? Sonó a trabalengua, pero sé que todos me entendieron. Y es cierto, el que tiene que convencer al electorado es el presidente Trump. No puede ser una estructura de partido. Entonces, después de todo el ataque en el que ha estado el presidente Biden, y no podemos negarlo, es una realidad, después de ese debate las estadísticas están allí en la calle, la crítica, el miedo, en algunos casos hasta terror, de cómo pueda verse la campaña electoral. Ahora, esta semana es como una semana, insisto, de replegarse un poco. Estoy hablando del Partido Republicano, respondiendo a tu pregunta, Jerry. Y una vez que se repleguen, vean el comportamiento del Partido Republicano. Yo creo que ahora viene un contraataque político, digamos, del buen sentido de la palabra. Viene una respuesta política a partir de la semana que viene. ¿Y con miras a qué? A una convención nacional demócrata que se va a dar el mes que viene. Estamos a la vuelta de la esquina también, Paola. Sí, mira, te iba a decir también, Vlad, que cuando viene ese debate que vimos entre Biden y Trump, que sí vimos las estadísticas después, el Partido Demócrata, la reacción era lo que nos esperábamos, ¿verdad? Sí, no estaban felices con cómo actuó Biden en ese debate, y muchas personas empezaron a comentar, bueno, no sé qué voy a hacer ahora. Otras personas diciendo, bueno, me tocará votar por el partido que conozco, por las pólizas, porque conozco que, sabes, la estructura del partido, como decías tú. Así que va a ser muy interesante ver qué pasa. Y bueno, y después de lo que ocurrió este sábado, como que comentábamos, también va a mover cómo van esos votos también. Y fíjate que una cosa interesante sobre el comportamiento de este sábado, y no sé si tú concuerdas, Gerardo, pero muchas personas estaban, incluyéndome, a la expectativa de cómo sería el discurso del presidente del presidente Biden, porque estamos hablando de un intento de magnicidio del expresidente, en aquella oportunidad presidente número 45 de los Estados Unidos. Hubo una nota de prensa que fue distribuida, en la cual se hablaba del rechazo público. El presidente Biden incluso hablaba en plural, hablaba de él y de Jill Biden. Los dos enviaban este mensaje escrito. Algunos tenían dudas sobre si iba a salir ese día o no al aire. Y resulta que así lo hizo. El día siguiente también lo hizo. Y eso, de alguna manera, lo puso en una postura distinta a la que estuvo en el debate. No sé cuál lectura le puedes dar tú a eso, pero por lo menos por mi lado es la percepción, ¿no? Fíjate, yo viéndolo también un poquito, los escenarios en los que se presentan, no importa la figura que sea, obviamente el primer discurso que dio, las primeras declaraciones, lo vimos a él con su blazer de tenis, en una, sin corbata, un poquito más relajado. Se veía que donde habían organizado esas declaraciones, para dar esas declaraciones, había sido armado de forma casi improvisada. Pero lo vimos al presidente Biden tal vez muy directo, tal vez diferente y lo tengo que decir, dejó de lado la confusión y fue muy concreto con sus palabras. Claro. A la unidad, se refirió al expresidente Trump y condenó el acto.
Luego, cuando dio las siguientes declaraciones, en un ambiente un poco más íntimo, con sus fotos familiares de fondo, todos estos elementos también que sabemos que no son coincidencia para hacer un llamado a la unidad. Así es. Coincide con el llamado a la unidad que ahora están haciendo tanto el presidente Trump como el resto de por lo menos de los altos rangos del Partido Republicano. Y qué bueno que sea así, qué bueno que el presidente Trump no tuvo un mal mayor. Qué desgracia por la familia de este, por cierto, bombero de Pensilvania que perdió la vida, joven bombero de Pensilvania que perdió la vida, un padre defendiendo sus hijas, si mal no recuerdo, dos jóvenes niñas, hijas. Pero qué bueno por el lado del presidente. Esto sería una verdadera desgracia para el país y yo no sé dónde estaríamos hoy. No lo sé, lo estaba pensando esta mañana, no sé dónde estaríamos con las elecciones, con el futuro del país. Da miedo pensar eso. Da mucho miedo pensar, ¿se realizarían elecciones? ¿Se habrían cancelado? Hay muchas preguntas que es bueno y tranquiliza que obviamente condenamos el acto, pero digamos que fue el mejor de los escenarios el que pasó, que nada más rozara esa bala parte de la oreja. Su cabeza para evitar esa bala. Y el mismo Trump dijo que de no ser por las gráficas que estaba exponiendo, si él no se hubiera virado para uno de los lados que normalmente trata de mantener la vista en su audiencia, si él no hubiera tenido esas gráficas, tal vez el resultado hubiera sido trágico. Así es, sin duda alguna. Y por eso es que insistimos en que qué bueno que ahora el discurso esté cambiando en ambos bandos, tiene que cambiar. El terror ha sido una estrategia utilizada y se los digo por experiencia, por gobiernos en el mundo que son débiles, que son disfuncionales, y Estados Unidos no debería utilizar el terror como un arma, como una estrategia, como una herramienta para vender política. Obvio, la política es una magia, es un arte en sí mismo, eso lo entendemos, pero luego de haber dicho eso, sin duda alguna lo que sí tenemos que entender es que en la medida en la que el terror, el miedo está en el medio, va a traer mayor violencia. Es como un imán. Y fíjense que no me estoy refiriendo a uno de los bandos, estoy hablando en general. La polarización supone que tiene que haber dos polos que están uno en contra del otro. Así de sencillo. No es uno, no es el otro, son los dos, uno en contra del otro. Entonces, yo lo que espero para aquellos que estamos en este precioso país es que entendamos que en nuestro discurso, en nuestras casas, en nuestras oficinas, en donde hacemos nuestra vida día a día, también tenemos que bajar esa polarización, porque lo que nos interesa, tanto a ustedes como a nosotros, es poder seguir viviendo un país con libertad, seguir viviendo un país que nos pueda dar prosperidad, donde podamos seguir avanzando, desarrollándonos y con políticos que sean, aquí le llaman una palabra que amo, que se llama accountability, que sean responsables de sus hechos, porque nadie puede estar encima de la ley. Y creo que esa reinstitucionalización del país, que a mi modo de ver tiene que ocurrir, probablemente haya comenzado este fin de semana y todavía no lo sabemos. Sí, yo espero que no importa el resultado, que al final del día que no nos dividamos más. Así es. Ya hay bastante división en este país, así que vamos a ver qué pasa. Definitivamente. Y nosotros vamos a continuar la cobertura el día de hoy en Noticias Tampa Hoy, precisamente con Paola Zurok. Vladimir Kislinger va a tener su reportaje también. Y vamos a tener, obviamente, más cobertura de todo lo relacionado no solo con la política, no solo con la campaña, sino que mucha información más también en tampahoy.com. Paola, Vladimir, muchísimas gracias por compartir acá con nosotros en este espacio en el que tratamos de traer de la forma más inmediata, me parece, estas noticias que suceden y que no pueden esperar. Gracias a ti, Gerardo. Así es, gracias por la oportunidad y a todos ustedes también por estar con nosotros. Claro que sí, nosotros vamos a seguir acá con más a través de Noticias Tampa Hoy y tampahoy.com.